Vamos a continuar con el estudio que tenemos ya comenzado en el capítulo 2 de Primera de Juan. Por favor, vaya conmigo. El capítulo número 2 de Primera de Juan. Y vamos a leer a partir del verso 20 hasta el verso 29. Desde el verso 20 hasta el verso 29, aunque nos estaremos concentrando a partir del verso 24 hasta el 27. 20 al 29. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Ya está ahí conmigo? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Como pudo notar, tuvimos que remarcar, enfatizar lo que es la palabra clave en el pasaje que nos toca estudiar, y es permanecer. Permanecer, permanezca, permaneceréis. Es la palabra clave en esta mañana. Y el tema se llama el privilegio de permanecer, ¿de acuerdo? El privilegio de permanecer, y estaremos meditando en esta palabra permanecer. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y por supuesto, estoy casi seguro que todos ustedes pudieron pensar en el mismo pasaje que el mismo apóstol en el cuarto evangelio nos escribe. Evangelio de Juan, vaya conmigo por favor, y capítulo 15, la vid y los pámpanos, donde el Señor mismo enfatiza, escrito por Juan, pronunciado por Jesús, acerca de la importancia de permanecer en su palabra. Dice el verso 1 de Juan 15, ¿ya está ahí conmigo? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Verso 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, pareciera como que es el mismo pasaje el que acabamos de leer en Primera de Juan y el capítulo 15 que acabamos de leer en el Evangelio de Juan.
Sin duda, ha de ser porque es el mismo apóstol el que escribió el Evangelio y el que escribió la primera carta. Es lo mismo, lo que fue importante para Juan y que quiso el Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo, que quedara escrito en el Evangelio de Juan. El apóstol Juan lo vuelve a escribir por inspiración del Espíritu Santo en primera carta de Juan. Qué importante es reconocer que siempre tenemos necesidad de que se nos esté recordando, de que se nos esté instruyendo acerca de las primeras cosas. Y yo quisiera que usted pensara en el evangelio que le predicaron cuando vino a Cristo, si vino a Cristo. Pero las primeras cosas que el Señor estuvo hablando a nuestros corazones fue que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que el hombre está perdido en sus pecados, está muerto en sus delitos y pecados, que el hombre no tiene ninguna esperanza de salvarse por sí mismo, sino que el hombre merece la perdición eterna en el fuego del infierno. Usted y yo hemos escuchado esas palabras y el Espíritu Santo nos convenció que así es, que el hombre está perdido, está alejado de Dios, alejado de Dios, ajeno a la ciudadanía. Y usted clamó a Dios por misericordia, clamó a Dios por gracia, y esa gracia fue derramada en usted y fue la única manera por la cual usted y sus pecados fueron perdonados y usted, su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Esas son las palabras que usted oyó en el principio y esas son las palabras que han de permanecer en usted. Que nunca su fe, hermano, sea movida ni a derecha ni a izquierda. Que esté usted tomado de los pies de la cruz de Cristo siempre, sabiendo que Jesucristo crucificado fue el que le pudo dar la redención y que Él es el que todavía intercede por nosotros. Volvemos a nuestro pasaje en Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Y solamente quisiera mencionarle lo que dice el verso 2.2 de Primera de Juan. Dice ahí 2:1 y 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Son propósitos múltiples los que el apóstol Juan tiene cuando escribe la primera carta, pero aquí está diciendo, les escribo para que no pequéis. Es cierto, nos acaba de decir en 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y pareciera como que, bueno, pues ahí está la solución. Ahí está la solución. Si solamente con confesar nuestros pecados, entonces podemos hacer lo que quiera. Perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde, dice el apóstol Pablo en Romanos 6. De ninguna manera. Entonces aquí está, aunque está aquí la solución, no olvidemos que la primera carta de Juan le está escribiendo el apóstol a la familia de la fe. A la familia de la fe, a los hijos, a los hijitos, a los padres en Cristo. Y aunque nos está mencionando aquí en el verso 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pareciera como que es una invitación, pues entonces puedes pecar. Solamente con que te arrepientas, solamente con que los confieses y tú vuelves a quedar tan limpio. Pero no es así, hermanos. Dice ahí el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y entonces el capítulo 2 comienza y abre el capítulo diciendo, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, como una posibilidad, no como una rutina, no como una forma de vida, no como un vivir diariamente en el pecado, ofendiendo a Dios, haciendo lo que por naturaleza hacen los hijos de ira, los hijos del diablo. Usted dice aquí, pero si alguno hubiere como una posibilidad, porque siempre existirá la posibilidad de que aún los hijos de Dios nos hemos arrepentido, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, pero aún así podemos caer. Y dice la Escritura, el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero si lo llegamos a hacer, si por accidente llegamos a pecar y pecamos,
Si alguno hubiere pecado, dice aquí una palabra que conforta, que consuela, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y inmediatamente después en el versículo 2 nos dice, y Él es la propiciación. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quisiera hacer un alto en esta palabra propiciación y sin perder de vista, hermano, que las primeras cosas que escuchó usted del Evangelio son las que no deben borrarse de su memoria, deben de permanecer en usted. Y las palabras a las que está mencionando aquí el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso les está diciendo que estas palabras, lo que oísteis desde el principio, ha de permanecer en vosotros. Cuando habla de la propiciación, aquí en el verso 2, es una propiciación perfecta la que hizo Jesús. Es una propiciación perfecta, la propiciación por nuestros pecados. Y esta palabra propiciación, Cristo no podría, hermano, presentar argumentos en favor de los santos como abogado. Él no podría presentar argumentos como defensor de nosotros los pecadores, si no fuera también Él mismo el propiciador. ¿Qué estamos hablando? Entonces, Él es la propiciación, pero también Él es el propiciador. No solamente Él estaba dispuesto a ofrecer un sacrificio santo, perfecto, sin mancha, sino que también, además de ofrecerlo, Él mismo era el sacrificio por nuestros pecados. Él era el propiciador, Él era la propiciación y es el propiciador que lleva sobre sí la ira de Dios para que los pecadores, quitándoles por consiguiente toda culpa y condenación. Nos dice el mismo el apóstol Pablo en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Aquellos de quien se dice en el verso 20 de nuestro pasaje, vosotros tenéis la unción del Santo. No hay condenación para ti, que no vives bajo la carne, sino vives por el Espíritu. Toda culpa y toda condenación fue quitada de sobre nosotros, de modo que nosotros podemos vivir confiadamente, porque Él es el que pagó el precio que teníamos que haber pagado usted y yo. La propiciación por medio de la muerte de Cristo, hermano, es una de las doctrinas claves, es una de las doctrinas más importantes en las que usted debe meditar todos los días de su vida. Y esta misma doctrina se encuentra en el centro del plan redentor de Dios. Ahí se encuentra la doctrina de la propiciación. Si queremos, hermanos, si queremos vivir confiados en la salvación y buscamos una vida de santidad, debemos profundizar en un correcto entendimiento de esta verdad. ¿Quiere usted vivir en santidad? Y usted le acaba de decir al Señor en el canto, que mengüe, que yo mengüe, pero que tú crezcas, Señor. ¿Sí? Es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. Lo dice también en el Evangelio de Juan. Si queremos vivir confiados en la salvación y buscar una vida de santidad, usted ha de profundizar en un correcto entendimiento de esta verdad. Y esta mañana, de pasada en este versículo 2, sin detenerme demasiado, tengo que decirle que esa propiciación es su muerte en la cruz la que satisfizo las demandas de la justicia de Dios y pacificó así la ira de Dios. Esa ira que tenía que venir y ser descargada sobre usted cayó en la cruz del Calvario aquel día. No es que los pecados solamente fueron pasados por alto y el Señor agarró su lista de pecados y borró todo y ahora sí, nueva cuenta. No, hermano. Alguien tenía que pagar por esos pecados. Y hasta la fecha alguien tiene que pagar por los pecados. O paga usted con una perdición eterna en el fuego del infierno, o confía en aquel que murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, que derramó su sangre para que sus pecados fueran perdonados.
Pero los pecados siempre tienen que ser pagados. No es que solamente se borran y se olvidan y ya. Los pecados tienen que ser pagados. Y sin derramamiento de sangre, escúchelo bien, nos dice Hebreos, sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecados. Vaya conmigo por favor a Éxodo 25:10 y daremos una pequeña revisión de lo que es la propiciación. Viene de la palabra propiciatorio. Y estaremos siendo edificados con esta porción de la Escritura. Éxodo capítulo 25, por favor. Éxodo 25 y verso 10. Dice ahí la palabra de Dios: harán también un arca de madera. ¿Ya está ahí conmigo? Harán también un arca de madera de acacia. ¿De qué era el arca, hermano? De madera. De madera. Y ahorita le voy a decir por qué tenía que ser de madera. Cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, nuevamente la madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas, y las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, y los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, y todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Perdón por una lectura tan larga, hermano, pero era necesario. Mire, aquí está el Señor hablando y diciendo, dando instrucciones acerca del arca del pacto. Y esa arca, nuevamente, que era construida de madera de acacia, una madera especial, pero la madera es corruptible, la madera se pudre, la madera es terrenal, la madera representa la humanidad de Cristo. Si estamos hablando de tipología, vemos que cuando se habla de madera es la humanidad, y en este caso está hablando de Cristo, es la humanidad de Cristo, pero luego es una humanidad que está cubierta de oro puro, de oro muy, muy puro, y entonces habla de la deidad de Cristo. Pero ¿cómo entonces? ¿Entonces es la humanidad de Cristo o es la deidad de Cristo? Las dos cosas, hermano. Es su deidad y es su humanidad, de la manera como había quedado establecido, que el Señor tenía que venir, nacer como hombre, nacer en carne y sangre. Dice el Evangelio de Juan y que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa es la gloria de Cristo. Pero no dejó él su deidad en el cielo, sino que su humanidad y su deidad cohabitaron en Jesús, y no hay ningún otro ser en todo el universo donde estas dos naturalezas hayan confluido de esa manera como en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿para qué servía esa tapa? Para cubrir el arca del testimonio, y allá había un testimonio dentro de esa arca. ¿Qué es lo que contenía, hermano? ¿Qué es lo que contenía esa arca? Muy bien, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, y el maná que Dios les dio en el desierto. Era el testimonio, pero siendo ahí las tablas de la ley
esas tablas de la ley que el hombre, usted y yo, quebrantamos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, por causa de nuestro pecado, merecía el juicio de parte de Dios. Por eso estaba esa tapa ahí guardando las tablas de la ley que habían sido quebrantadas y debiendo caer el juicio sobre nosotros. Ese propiciatorio que era el lugar del juicio es ahora el lugar de la misericordia, porque el sumo sacerdote en aquel tiempo lo que hacía con la sangre del sacrificio, venía y la rociaba sobre el propiciatorio y ponía justamente la sangre del sacrificio, era colocada entre la presencia de Dios manifiesta sobre el propiciatorio, porque dice el Señor, de ahí hablaré yo, de ahí me manifestaré a ti. Esa presencia manifiesta, la Shekinah que está sobre el propiciatorio entre los dos querubines, ahí está la presencia de Dios. Las tablas de la ley dentro del arca, las tablas de la ley que usted y yo quebrantamos y por causa de las cuales somos merecedores del infierno, pero hay una sangre que fue rociada. Hay una sangre que fue rociada y se interpuso entre la presencia del Dios Santo y las tablas quebrantadas. Y es ahí donde esa sangre actúa mejor que la de Abel, dice la palabra de Dios, y esa sangre nos purifica, esa sangre nos limpia, esa sangre nos lava. Pero no fue la sangre de machos cabríos, sino que fue la sangre preciosa de un cordero sin mancha, ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en este tiempo, hermano, por amor a usted y por amor a mí. El castigo ofrece un divino perdón según la gracia y el amor soberanos de Dios. Y por designio divino hay un requisito que tenía que cumplirse y solamente Cristo pudo cumplirlo. No había nadie más. Dios vio desde los cielos para ver si encontraba a alguien, algún justo, pero no encontró a nadie. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A una se hicieron inútiles. Para lo único que sirven es para arder en el infierno. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. A una se hicieron inútiles, mas Jehová cargó en él, en Cristo, nuestro propiciador, nuestro redentor, que pagó el precio por los pecados, pagó el precio por el rescate y nos libró de la muerte eterna en el infierno. Pero Cristo, no había justo ni aún uno, no había quien buscar a Dios, pero Cristo es justo, pero Cristo es santo, Apocalipsis 3:7. Pero Cristo es inocente, Juan 8:46. Y Cristo es sin mancha, santo, inocente, sin mancha y separado de los pecadores. No solamente hizo posible la propiciación de nuestros pecados, pero Él mismo es la propiciación. No solamente hizo posible que un sacrificio fuera ofrecido por nosotros, sino que Él mismo se ofreció en sacrificio por nosotros. Isaías 53 lo describe como el sacrificio ideal, y todo el plan divino de redención fluye del amor del Padre para con nosotros, pecadores indignos que no merecemos ser redimidos, pero Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. El lenguaje de la Biblia, hermano, es fuerte y es claro cuando afirma que la muerte de Cristo satisface total y eternamente, dice Hebreos, puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. Total y eternamente. Las exigencias de la ira de Dios son satisfechas para quienes crean. La muerte de Jesús tuvo un valor infinito y fue designada para asegurar de manera real la satisfacción de esa justicia de ese Dios santo, solo en beneficio de aquellos que creerían. Hermano, estas son las verdades del Evangelio. Estas son las verdades del Evangelio. Si volvemos a nuestro pasaje, por favor, primera de Juan. Estas palabras son las que usted
ha de mantener frescas, siempre frescas en su mente, en su corazón, y meditar en ellas todos los días de su vida. Meditar en la bondad de nuestro Dios, meditar en su gracia soberana, meditar en el sacrificio perfecto que ofreció Cristo, meditar en esa preciosa sangre, meditar en esa cruz. Hermano, dice la palabra de Dios que aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no escatimó, no regateó, no estuvo Él pensando que el precio por pagar era demasiado caro por usted y por mí. Él no escatimó. Y como nosotros, a media semana, ya estamos pensando que el precio de ser cristiano es demasiado alto. Nos cuesta mucho, nos sale caro. Pareciera como que estamos nosotros regateándole nuestra vida. Cuando usted se convirtió a Cristo, usted le dijo, aquí está mi vida, ¿sí o no? Cuando usted se convirtió a Cristo, le dijo, mi tiempo te pertenece. Y usted hasta cantaba, no daré mi tiempo a nadie más, no daré mi tiempo a nadie más, no daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más. Y usted lo cantó, pero usted no sabía todo lo que le iba a costar seguir a Cristo. ¿Cuánto tiempo hace que usted se está cansando de llevar la vida cristiana como al principio? Y le regatea el tiempo, y le regatea el esfuerzo, y le regatea su dinero, y le regatea todo lo que es suyo. Cuando nos entregamos a Él, dijimos que todo lo nuestro, todo lo que soy es del Señor. Todo cuanto tengo es tuyo, lo cantábamos apenas hace un rato. Y nos está hablando de los anticristos antes del verso 20. Y en el verso 20 nos dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Esa unción del Santo, lo que has oído desde el principio. Esa verdad, estas verdades que acabamos de mencionar del Evangelio, son las que han de permanecer frescas, vivas, todos los días en su vida. Usted ha de despertarse adorando a Dios porque, sí, porque le da un día más de vida, pero porque es un día más de vida en su gracia, porque el Señor tuvo a bien salvarle, llamarle, esperarle. Y cuando usted vino a Él, Él lo abrazó y perdonó sus pecados. Él no se detuvo para ver de qué tamaño eran sus pecados. Él no se detuvo para ver qué tan grave eran sus faltas. Él lo único que sabe es que tu destino eterno era el infierno. Pero gracias a Él, gracias a su gracia soberana, que Él puede decirnos, si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y usted y yo recibimos con gozo esa verdad. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice el Señor y lo firma, dice, porque la mano de Jehová, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y lo firma con sangre preciosa que se derramó en el Calvario por usted y por mí. Hermano, estamos en los últimos tiempos, dice el apóstol Juan. En el verso 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Y si era el último tiempo hace 2000 años, imagínese ahora. ¿Será más último tiempo ahorita o hace 2000 años? Pues ahorita estamos viviendo en el último tiempo. Y cuando habla de los anticristos, del anticristo y de los anticristos, habla del espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo se ha colado, se ha metido en las iglesias para tratar de engañar, para seducir a las almas inconstantes, para seducir a aquellos que dudan, para seducir a aquellos que todavía se conforman únicamente con asistir a la iglesia y asistir de vez en cuando, como si le hicieran un favor a Dios.
como si vinieran solamente para que Dios no se sienta tan solo. Y le cantan un canto como si Dios tuviera necesidad. Pero dice la palabra de Dios en Hechos que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombres como si necesitara de algo. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. Porque los cielos de los cielos no lo pueden contener, hermano. No hay nada que nosotros podamos hacer que el Señor necesite. El Señor no necesita nada de nosotros. El espíritu del anticristo se había filtrado en esa iglesia. El espíritu del anticristo negando que Jesucristo había venido en carne. Esa era la verdad inicial. Pero el espíritu del anticristo ahora mismo está trabajando en las iglesias que adoran a Cristo, en las iglesias que adoran al Señor, en las iglesias cristianas, en las iglesias evangélicas. Por muy buena palabra que se predique en una iglesia, siempre el espíritu del anticristo estará tratando de menguar, de restar, de convencer, de engañar. Ese espíritu que engaña, que separa, que aleja, que aparta. Y ese espíritu que se levanta en las iglesias, le decía yo la semana pasada, que el mismo Señor permite que se levante el espíritu del anticristo dentro de las iglesias. Pero ¿cómo Dios va a permitir eso? Sí, hermano, porque cuando se levanta ese espíritu del anticristo y se aparta y se sale de la iglesia donde hay sana doctrina, siempre se va a llevar a 2 o 3, o a 4 o a 5, y se va a llevar a aquellos que son religiosos, aquellos que piensan que solamente con venir a la iglesia, aquellos que vienen solamente de vez en cuando y nunca han buscado al Señor para nacer de nuevo, para arrepentirse de sus pecados y llevar una vida como Dios manda, arrepentido de sus pecados, hermano. Los cristianos de la iglesia de Éfeso habían escuchado el evangelio y muy probablemente de Juan mismo habían escuchado el evangelio. Esas palabras, ese mismo mensaje que yo le acabo de dar hace unos minutos, es el mismo mensaje que que escuchó la iglesia de Éfeso. Estas son las cosas que habían oído desde el principio, que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por sus pecados, que resucitó para darles vida nueva y que regresaría para establecer su reino en forma completa. Esa es la verdad que debe permanecer en nuestros corazones. El mensaje de Cristo debe permanecer aquí. Se expresa entonces la necesidad de esta permanencia para que pueda manifestarse la promesa. ¿Y cuál es la promesa que Él nos ha hecho según nuestro pasaje? Y esta es la promesa que Él nos ha hecho. ¿Cuál es? La vida eterna. Una promesa en la cual hacemos bien en esperar. Una promesa que está para cumplirse. Dice el apóstol Pedro, preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas en las cuales usted y yo nos alegramos. Nos alegramos en Cristo, aunque no le hayamos visto. En quien creyendo nos gozamos, aunque no le hayamos visto todavía. La verdad de Cristo debe permanecer en nosotros. Esa es la manera como ha de hacer en nosotros, ha de producir en nosotros esa separación del pecado y unirnos a Dios como hijos de Dios. Hermanos, somos llamados a valorar esa verdad del Evangelio, a darle el valor real que debe tener y que el Señor nos haga conscientes de su sacrificio, de su muerte en la cruz, de cuánto me amó el Señor. Y cuando le pregunten a usted por qué tú no vas al antro, por qué tú no bebes, por qué tú no eres como los demás, porque Cristo me ama. Esa es la respuesta que tienes que dar. Porque la unción del Santo está sobre mí. Porque yo tengo un dueño.
Si todos ustedes quieren irse al antro, si todos ustedes quieren irse a la borrachera, si quieren irse a la perdición, si quieren irse al adulterio, a la fornicación, vayan ustedes que sí tienen un dueño y su padre el diablo, dice Juan capítulo 8. Pero yo tengo la unción del Santo. Pero yo tengo un dueño que pagó un precio por mí, que pagó el precio que tenía que pagarse y me redimió de mis pecados. Ese es el precio que Jesús pagó por nosotros. Y no nos pertenecemos a nosotros mismos, lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6. Ese cuerpo, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros, dice la palabra de Dios en 1 Corintios. No somos de nosotros mismos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Este cuerpo que usted tiene, ese cuerpo que yo tengo, no me pertenece a mí para hacer con él lo que yo quiera, le pertenece al Señor, amén. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra de Dios, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible, según de Tesalonicenses capítulo 5. Juan sabía, como usted lo sabe, y la iglesia de Éfeso lo sabía, que las verdaderas ovejas no podían perder la salvación. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Preciosa confianza que ha de traer consuelo, pero también que ha de traer, hermano, esa realidad de que no somos nuestros, no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Nos exhorta a perseverar y a permitir que esa verdad que hemos oído desde el principio permanezca en nosotros. Se nos manda a perseverar activamente. Perseverar, permanecer, no significa solamente estar sentado con los brazos cruzados, sino que es perseverar activamente en la verdad, porque este es el medio de gracia por el que somos santificados. Hermano, usted y yo fuimos salvos, no para estar solamente ocupando un lugar aquí en la iglesia. Fuimos salvos para llevar fruto, y fruto permanente, un fruto que permanezca. Usted y yo, lo único que nos puede distinguir de los anticristos es que usted lleva fruto. Mire, en la parábola del sembrador, ciertamente salió a sembrar y la semilla que cayó en buena tierra, si usted es buena tierra, tierra fértil, y el evangelio cayó en su corazón, dice la escritura que dio fruto. De manera natural da fruto. La semilla que cayó en los otros terrenos se perdió, se la robaron las aves de los cielos, fue ahogada entre el afán y la ansiedad, pero la que cayó en buena tierra, y si usted es buena tierra, usted ha de dar fruto. No igual que todos, no todos dan la misma cantidad y la misma calidad de fruto, pero dice la escritura que dan fruto a 30, a 60 o a 100 por uno, pero da fruto. Los que perduran en lo que han oído desde el principio demuestran que esa realidad permanece en ellos. Si usted perdura, permanece en lo que ha oído desde el principio, en lo que ya hablamos del evangelio, usted demuestra que esa realidad permanece en usted y también que usted permanece en esa verdad. Cuando usted viene, hermano, y se sienta aquí enfrente de nosotros, y nosotros damos un mensaje, ¿verdad? Y pareciera que usted solamente recibe el mensaje. Pero ¿sabe usted que desde que cruza esa puerta, usted también está dando un mensaje? Está dando un mensaje delante de los hermanos. Y cuando usted llega
temprano está dando un mensaje y nosotros lo escuchamos. Y los demás hermanos, aunque no sepan, están escuchando un mensaje. Y usted está gritando un mensaje. Si piensa usted que yo hablo fuerte, usted habla más fuerte. Cuando usted viene y se sienta enfrente de mí, usted me está dando un mensaje. Y si llega temprano, me está dando un mensaje. Y si llega tarde, me está dando un mensaje. Pero ¿cómo es posible eso? Claro que es posible. Y hasta la manera como se sienta usted me está dando un mensaje. El lenguaje corporal que manejamos es importante. Pero cuando usted no viene, es cuando usted da el mensaje más audible a la iglesia. Cuando usted decide quedarse en su casa o cuando usted decide poner por delante de la reunión otra cosa, cualquier otra cosa que ponga, usted está dando un mensaje y está respondiendo a Cristo y está diciéndole, sí moriste en la cruz, sí derramaste tu sangre, pero es más importante esto que lo que tú me puedas tener para mí este día. De modo que el mensaje que nos estamos dando es mutuo, hermano. Usted grita un mensaje de apatía, de indiferencia, o grita un mensaje diciendo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaba perdido y fui rescatado. Viví alimentando cerdos, pero ahora le pertenezco al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ustedes que permanecen en la fe, ustedes que permanecen en lo que se dijo desde el principio, ustedes que permanecen en el Evangelio, demuestran con su vida que esa realidad permanece también en ustedes. Ustedes que cada mañana se recuerdan a sí mismos que somos indignos de ser llamados hijos de Dios, pero que por su gracia permanecemos tomados de su mano. Es por su gracia. La diferencia entre los anticristos y los cristianos entonces es absolutamente clara, hermano. No hay vuelta de hoja. Y a lo mejor dirá usted que se oye muy feo que se le llame anticristo a una persona que no es fiel, pero el espíritu del anticristo le ha llenado su corazón y menosprecia el sacrificio de Cristo y menosprecia que Él haya venido en carne, que haya tenido esa encarnación y que haya nacido carne y sangre en este mundo, en esta tierra. Y que haya vivido una vida de santidad, usted lo menosprecia. Y que haya derramado esa sangre en la cruz del Calvario, usted lo menosprecia. El espíritu del anticristo lo hace. Los anticristos niegan la fe, se apartan de la fe y tratan de engañar a personas fieles. Los cristianos, los que permanecen y que la verdad permanece en ellos, afirman la fe, permanecen fieles hasta el final y no pueden ser engañados permanentemente. Verso 26 de nuestro pasaje, por favor. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, ¿qué dice? Permaneced en Él. Solamente dan frutos los pámpanos que están pegados a la vid. Y el Señor dice, yo soy la vid verdadera.
separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando dice nada, es nada. Cristo había prometido enviar al Espíritu Santo en Juan 14 para que enseñara a sus discípulos y recordarles todas las cosas que Jesús les había enseñado. Entonces los cristianos tienen el Espíritu Santo, que es la unción del Santo, para evitar que se desvíen, y además tienen la palabra inspirada de Dios que puede revelar las enseñanzas en las cuales puede ser cuestionable. Pero la misma palabra nos enseña y el Espíritu Santo nos enseña. Se le nota a una persona que tiene la unción del Santo. Su vida ha sido transformada y comienza a dar fruto. Para permanecer en la verdad de Cristo debemos seguir su palabra y su espíritu. Y usted y yo hemos de mantener nuestra voluntad sujeta, sometida a Él, para permitir que el Espíritu nos ayude a distinguir entre la verdad y el error. Se llama espíritu de discernimiento, ese don de discernir el error de la verdad. Cristo permanece en nosotros por medio del Espíritu Santo y además nosotros vivimos en Cristo. Eso significa que ponemos nuestra absoluta confianza en Él y dependemos totalmente de Él para dirección y fortaleza. Él quiere que vivamos de esa manera. Eso es lo que significa que nuestra relación con Él es vivificante y es personal. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Es la unción, hermano, la que nos enseña todas las cosas. Y viene el tiempo, y ya es, que usted ha de ponerse a cuentas con su Señor y su Salvador. Ya es tiempo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya es suficiente. Andando en lascivias, borracheras, orgías. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es tiempo de que hagas las cosas que son agradables delante de Dios. Pero solo no vas a poder. Tienes que estar pegado a la vid. Solo no vas a poder. Es tiempo de que vuelvas en ti. Que usted vuelva en sí, hermano. Que recapacite, que piense. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice el Señor Jesús, pero hay abundancia de pan, dijo el Hijo pródigo. Y yo aquí me muero de hambre de las cosas espirituales. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si ha habido mentira en tu conversión, si realmente no estás seguro de tu conversión, es tiempo de que afirmes tu fe. Es el día de hoy, no es para mañana, es el día de hoy, cuando has de ponerte a cuentas con tu Señor y con tu Salvador. La promesa que Él nos hizo es la vida eterna. No nos prometió que todo iba a ser miel sobre hojuelas. Si como hijo de Dios estás sufriendo, estás padeciendo, déjame te digo que hay una promesa que Él ha hecho, es la vida eterna. Y no nos promete cosas para esta tierra. Hebreos 11 nos da una enseñanza de que las promesas que el Señor nos hizo es para el siglo venidero, para la vida eterna. Hebreos nos dice que hubo muchos que fueron aserrados, pasados a filo de espada, y todos ellos, dice la Escritura, ¿recibieron lo prometido? No, hermano, no lo recibieron. Contemplándolo, mirándolo de lejos, pero ellos esperaban algo celestial. Que el Señor nos guarde, hermano, en el hueco de su mano.
Si su fe está tambaleante, es tiempo de que afirme su fe. Si de repente considera usted que es demasiado alto el precio de la vida cristiana, le tengo noticias. No solamente es mucho, es caro, es alto, es todo. Es todo. Afirme su corazón delante de su Señor y su Salvador. Vamos a orar.